Antes de eso quiero expresar públicamente mi agradecimiento a Dios porque hoy nos llevó y nos trajo con bien de vista. De regreso venimos manejando ya aquí en la 710 y había tráfico como siempre, pero hay un tramo donde venía como a unos 40 millas por hora, 40, 50, pero el canal de la izquierda había frenado por completo y entonces una minivan que venía se frenó porque le iba a chocar totalmente contra el carro de atrás, frenó y vio que no tenía tiempo y se metió hacia mi canal, pero justo enfrente de mí. Yo también frené, pero vi que no me daba tiempo y que le iba a llegar, y entonces pude girar un poquito viendo que no iba carro al lado y milagrosamente no pasó nada. Pero fue, como se dice en inglés, a close call. Verdaderamente muy cerca. Mi esposa gritó, ¡ah! Porque es que quedó encima y como uno va, uno frena, pero claro, fue una cuestión así, no sé qué distancia pude librar un poco, y la mano de Dios nos guardó definitivamente. Hermanos, debemos orar siempre los unos por los otros porque el peligro está en la calle. Y siempre la mano de Dios nos protege, nos guarda, pero no faltan esos peligros. Así que debemos buscar la mano de Dios y la protección del Señor en todo tiempo. Por eso, orad sin cesar. Bien. Vamos a entrar ahora en nuestro estudio de la tercera iglesia de Apocalipsis, Pérgamo. Pérgamo era una ciudad importante. De hecho, existió el reino de Pérgamo. Y era una ciudad que competía prácticamente con la ciudad de Éfeso. Esmirna era muy insignificante, pero Éfeso para ese tiempo estaba avanzando y creciendo muy fuerte. Y de hecho llegó a ser más importante que Pérgamo. Pero Pérgamo era una ciudad muy importante con un fuerte comercio y una ciudad próspera. Allí había también una próspera iglesia cristiana, numerosa en creyentes, fuerte. El significado de Pérgamo es altura o elevación. No hay muchas contradicciones en cuanto a eso, casi todos los comentaristas coinciden en que ese es el significado de Pérgamo, altura o elevación. El periodo de esta iglesia corresponde al 313 al 538. La semana pasada hablamos del 313. ¿Quién recuerda qué ocurrió el 313? No fue el concilio. ¿Perdón? No, eso fue 10 años más tarde. Libertad al cristianismo. Ese fue el año cuando Constantino el Grande dio a la iglesia cristiana plena libertad y los mismos derechos que todas las otras religiones en el Imperio Romano. Año 313. ¿Y se acuerdan qué lo motivó realmente? La conversión. Bueno, sí, la muerte en el sentido espiritual. Para darle siempre apoyo a la hermana. Ok. Bien, eso es el año 313. Y va a durar el periodo hasta el 538. Todos hemos estudiado, en las clases de los miércoles, que el año 538 es cuando la última tribu que constituía una barrera para la expansión del papado fue eliminada. ¿Quién recuerda cuál fue esa tribu? Los ostrogodos. Muy bien. Vean que es bueno venir a los cultos el miércoles. Si se aprende. Amén. Amén. En efecto, los ostrogodos eran el último de los cuernos que ofrecía una barrera para la expansión del catolicismo. Y
el general Belisario, con un ejército católico, atacó a los ostrogodos y los eliminó. Así que el tercer cuerno es eliminado y ahora queda el camino libre para la expansión del catolicismo y el avance de sus ambiciones de dominio, de poder y de control. La última tribu arriana ha sido eliminada, ahora el camino está abierto para el desarrollo de la supremacía papal. Poco tiempo antes, el emperador de Constantinopla, no es Constantino, Constantinopla se llama así por Constantino. Él embelleció esa ciudad, la arregló de tal manera que le pareció mejor que Roma para establecer la capital del imperio. Y en el año 330, 5 años después del concilio de Nicea, él se traslada con el gobierno de Roma a la ciudad que antes se llamaba Bizancio. Antes se llamaba Bizancio, como él la arregló, la adornó, la remodeló, le cambió el nombre por Constantinopla. Bizancio, ese era el primer nombre, Bizancio, así se llamaba. What? Istanbul, that's correct. Ahora se llama Estambul. La ciudad existe y está allí. Bueno, 3 nombres: Bizancio, Constantinopla y Estambul. Bien, en el tiempo del que estamos hablando, en el tiempo de Juan todavía era Bizancio. En el tiempo de Constantino se llamó Constantinopla. Bien. El punto es que el gobierno romano se traslada allí y se deja entonces un vacío de poder en la ciudad de Roma, que había sido siempre la capital imperial. Y ese vacío es aprovechado por la Iglesia Católica. Yes, brother. Please repeat that. The chief. No, he didn't. He remodeled it. He transformed it. He, let's say, adorned it and he embellished it. That's what Constantino did. The city already existed. Its name was Byzantius. Byzantius. Byzantine. The name of the city? No, the empire, the Byzantine Empire. That's why, because Byzantine sounds more like an adjective. I think it's Byzantius, something like that. Anyway, thank you. I'm learning. Yes. Okay, Brother Jason, it was the city of Byzantium. And then when Constantine embellished it and arranged it and made it a bigger city, it got its name. Actually, he gave its name to the city, Constantinople. Yes. You have another question? Does it still exist? Oh, yes. It still exists. It is in Turkey. Yes. Its name is Istanbul. The modern name is Istanbul. It's Turkey. In Turkey, yes. All right. More questions? Brother Jason, more questions? Okay. Whenever you want to ask something. Okay. Estoy explicando todo esto para ver que la Iglesia Católica de Roma aprovechó el vacío de poder dejado por el imperio para ellos levantarse y tomar dominio y control en Roma. Así lo hicieron. Así que el emperador, que ahora estaba en Constantinopla, ordenó que el obispo de Roma fuese cabeza de todas las iglesias cristianas del mundo.
por decreto del emperador, el obispo de la ciudad de Roma fue constituido papa oficialmente y se le llamó corrector de herejes, o sea, se le dio poder y autoridad. Eso fue confirmado en el año 538 y ese es el año en que el Papa asume plenos poderes para gobernar a todas las iglesias cristianas y después el mundo político. Primero fue el cristianismo, después el mundo político. Ahí empieza el último periodo No, allí comienza los 1260 años. Eso empieza. Sí, allí comienzan los 1260 años de la supremacía papal. Muy importante esta fecha. Ok, esa fecha tienen que recordarla, hermanos. Esta fecha, recuérdenla siempre. 538 después de Cristo. El papado elimina al último baluarte arriano y quita todo enemigo, toda barrera que le impida su expansión. Esto ya estás, como dices, el último periodo de la profecía de Daniel. No, porque la más larga es de los 2300 años. Todavía va más allá de esta, de los 1200, porque los 1200 van a terminar, 1260, en 1798 termina. Sí, falta la de cierto, tiene razón. Ajá. Falta la de la 1948, cuando termina 1944. 1844, correcto. La ciudad de Bizancio, el imperio bizantino. Sí, correcto. Pero en inglés se pronuncia Byzantium. Es la ciudad. Ajá, Byzantium, ya. Hermano, sí, ¿Perdón? dijo en el 538 comienza la supremacía papal. Correcto. 538. 1260. Exactamente. Los 1260 años de supremacía papal van a comenzar aquí. Sí, si sumamos los 1200 años como un periodo que se le da a la Iglesia Católica para dominar al mundo, vamos a llegar a 1798. Ustedes pueden hacer sus cómputos si quieren. ¿Cómo? Exactamente, muy bien, hermano Antonio. Ok, entonces, este es el periodo de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia donde se desarrolla la apostasía del cristianismo en Roma. Es el tiempo del surgimiento del papado, porque hasta aquí, hasta este año no habían papas, habían obispos, pero nadie había asumido un título de papa o de gobernante supremo de la iglesia. Aquí sí, ya al final ya existe ese título. Estoy equivocado si la razón por la cual Constantino se movió de Roma a eso fue por el tumulto político que había en Roma y no fue precisamente por la revuelta que hizo Espartacus. Estoy equivocado en eso. No, porque Constantino, lo de Espartaco fue antes. Fue así antes, pero ya había, por causa de Espartaco, había creado esa situación política en Roma en la cual ya no estaba muy a gusto y seguro en Roma. Puede tener alguna influencia, pero la información que tengo es que la ciudad de Constantinopla ofrecía un puerto muy seguro, muy cómodo. Si ustedes ven en el mapa, es fácil buscarlo, es como una pequeña, como una península, eso es, y rodeada de agua, ofrece un puerto muy seguro, un contacto al mar muy cómodo, muy fácil. Es decir, tenía unas grandes ventajas que Roma no tenía en ese sentido, porque Roma estaba lejos del mar. Era mucho negocio ahí. Mucho negocio. Un área muy comercial, es correcto. Dinero. Así que ofrecía grandes ventajas para el desarrollo de la ciudad. De hecho, permaneció como una gran ciudad de gran influencia hasta que los musulmanes la conquistan allá por 1400 y tanto. Ok. Pérgamo.
Este es un dibujo que muestra más o menos lo que es la ciudad. Por esto se llama altura o elevación, porque la parte más alta de la ciudad quedaba en esta zona. Vamos a ver unas fotografías. Esto es también otra pintura del Museo de Pérgamo, pero es bastante realista y nos muestra más o menos cómo habría sido. Todavía tenemos mucha luz y no se vería mejor. Si nos apaga la... Sí. Afecta si apaga la de aquí para la... Ok. Bueno. En estas ciudades nunca faltaba el teatro. Ese anfiteatro donde la gente iba para los espectáculos, para... Ok, ya, mejor. Pero apague la otra de atrás. Ah, much better. Mucho mejor. Sí. Bueno, aquí tenemos las ruinas de lo que fue aquella gloriosa ciudad, aquella grandeza. Vean ustedes lo que pudo haber sido, o mejor dicho, lo que era la ciudad, Hermano, y lo que ahora existe. Sí, hermana. por la gracia de Dios sí pude ir a las 7 iglesias, pero está tan alto eso que yo, mi estatura, llegaba a ese bloque, Aquí. ajá, hasta antes de llegar Ahí. al pase, ajá, un poquito menos, ya eso, O sea, tu estatura llegaba como por aquí. un poquito más alto, sí, Ok. ajá, O sea, pero podías tocar esto aquí con la mano. en puntitas tal vez. Bueno, es interesante, la hermana estuvo allí en este lugar, justamente ella dice que estirándose un poco podía llegar a tocar con la mano. Imagínense la altura, luego vean el tamaño de las columnas, algo impresionante, ¿no? Inmenso, wow. Ok. Sí, me imagino cómo sería de impresionante cuando era real. Esta es una vista desde el aire y aquí una vista aérea más completa. Vean la altura de todo esto. Por eso es altura o elevación. Sí, sí. Ok. La otra razón es que la iglesia, ¿por qué se llama altura o elevación? Es porque en este tiempo la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida, una iglesia humillada, atacada por el gobierno romano, ahora se hace una iglesia popular que crece y se engrandece y alcanza las alturas, pero no espirituales, sino las alturas del mundo. Llega a ser la suprema iglesia del mundo. Bien, aquí tenemos en los mapas que hemos estado siempre viendo, Éfeso, Esmirna y aquí está Pérgamo en esta altura, a esa distancia. Una vez más lo tenemos aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aquí está. Bien, empezamos con el mensaje a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cristo se identifica a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Eso es interesante porque ya vamos a ver que la espada aguda tiene un significado, pero quiero dejarla para su momento. Continuamos. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok. El mensaje a la iglesia presenta una queja, pero al mismo tiempo un reconocimiento de la situación. Dios nunca pasa por alto ningún aspecto que se relacione con nuestra vida. Dios conoce por qué tropezamos o por qué permanecemos. Dios lo sabe todo. Y Él dice, bueno, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. ¿Y dónde vives? Donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere con lo del trono de Satanás? El comentario bíblico adventista nos da cierta información. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. de ser la sede del primer culto rendido
se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio y el emperador Augusto. En los días en que Juan escribió estas palabras, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano, en el año del 81 al 96 después de la muerte, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Pérgamo es también la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones del misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resultaba pues muy apropiado. Ok. El culto a Roma. Imagínense ustedes, la diosa Roma y el dios Augusto, el emperador, el dios César. Y en base a esta información entendemos que en esa ciudad especialmente los cristianos tuvieron grandes problemas porque se les imponía la adoración del emperador y de la diosa Roma. Y como los cristianos solo adoramos a Cristo, pues eran objeto de persecución, de todo tipo de ataques, y sufrían en gran medida a causa de ese problema. Allí estaba el trono de Satanás, porque allí estaba la imagen del emperador, allí estaba la imagen de Roma, los símbolos de Roma, y obligatoriamente tenían que rendirle culto a esto. Entonces, sí, los cristianos atraviesan una etapa de gran dificultad. Es el periodo de la exaltación del hombre. Es el periodo en que el hombre se levanta como Dios y hace proyectarse a sí mismo como si fuera Dios. Siempre fue la intención del hombre hacer eso. Pero en ciertos periodos de la historia, y en este lo vamos a encontrar, el hombre ha llegado a desafiar a Dios de tal manera que realmente se ha levantado como Dios. Desde el 313 al 538 se da ese fenómeno en la iglesia cristiana. Ahora goza de libertad. Cuando Juan escribió la carta, la iglesia de Pérgamo atravesaba por esa situación. Estamos hablando del año 96, porque Juan escribe la carta a los de Pérgamo el año 96 después de Cristo. Bueno, en ese año esa era la condición. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, etcétera, etcétera. Pero el periodo de la historia, recuerden que hay la iglesia local y el periodo de tiempo. El periodo de tiempo, que va del 313 al 538, se caracterizó por la exaltación del hombre como si fuera Dios. Es muy interesante, hermanos, se cumple la profecía, porque es el tiempo cuando el obispo de Roma se levanta y asume posiciones y llega a asumir el título de Vicarius Filii Dei. Cabeza de todas las iglesias cristianas del mundo y verdadero y eficaz corrector de herejes. Esto es, autoridad absoluta para determinar quién es hereje y quién no, y el castigo para el hereje. Es el hombre exaltándose, levantándose contra Dios, haciéndose parecer Dios. Es el trono de Satanás. Ya. Durante este periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de la Europa occidental y Satanás estableció su trono dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una combinación maestra del paganismo con cristianismo. Este periodo bien puede llamarse la era de la popularidad. Ya. Esto queda claro, ¿verdad? La iglesia se hace popular y los líderes de la iglesia se convierten en autoridades supremas de la iglesia, rivalizando con Dios y asumiendo títulos que únicamente Dios puede tener.
Continuamos. Antipas, un nombre griego familiar compuesto de las palabras anti en lugar de y paz, forma abreviada de pater, padre. Este nombre reflejaba la esperanza de un padre de que el hijo así llamado finalmente lo sustituiría en el mundo. Algunos comentarios sostienen que un cristiano llamado Antipas había sido martirizado por su fe poco antes en Pérgamo, quizá por negarse a adorar al emperador. Si así sucedió, el caso y ejemplo de ese fiel mártir pueden considerarse como típicos de los incontables millares que sufrieron por su fe en siglos posteriores. Aunque es posible que el nombre tenga una aplicación figurada al periodo de la historia eclesiástica correspondiente con Pérgamo. O sea, Antipas se toma como ya sea un mártir llamado Antipas o una figura que representa a la experiencia de la iglesia. Antipas, antipapa, es lo que significa literalmente antipapa. Entonces el Señor dice, aún en el tiempo que vivió mi siervo Antipapa. Yes, brother? Questions? So, the name of the book that represents the number. Yeah, that one. So that represents the number, right? 666. Yeah. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. That's the official title of the Pope. It's a title. Actually, whenever somebody refers to the Pope, instead of calling him Pope, the person refers to him as the Vicar of Christ. Él tiene el nombre en la tiara, Vicarius Filii. So vicarious means in Latin the one that is instead of other. So the Pope is instead of Christ on the earth. That is his position. Okay. Veamos más. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok. A pesar de la lucha que enfrentaba la iglesia, el Señor tiene una queja. Tengo unas pocas cosas contra ti. Entre ellas, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25, 1 al 3. Balaam era un profeta. Y Balac, el rey de Moab, lo alquiló o lo contrató para que maldijese a Israel. Pero ¿qué pasó cuando él por 7 veces consecutivas trató de maldecir a Israel? En lugar de maldición, bendecía al pueblo. Pero por ambición, él le dijo a Balac, mira, la única forma de maldecir a este pueblo es separándolo de Dios. Y para separarlo de Dios hay que hacerlo cometer pecado. Así fue como entonces él le aconsejó a Balac hacer una gran celebración, una gran fiesta en honor a los dioses paganos, Baal y los otros dioses de Canaán. Y para esa fiesta debían invitar a los israelitas. Iban a escoger a las mujeres más bellas para que se convirtieran en el cebo, la carnada para atraer a los varones hebreos al culto pagano. Y sí, las mujeres se maquillaron, se arreglaron de la manera más
atractiva posible y se acercaron a los varones hebreos para seducirlos y atraerlos a la celebración del culto a los dioses paganos. Lamentablemente, los hebreos sucumbieron ante esa tentación. Hermano, las mujeres de Moab, Ajá. ellas, no las mujeres de Israel. Las mujeres de Moab, tú lo has dicho bien, correcto. Las mujeres de Moab, porque como he explicado en otras clases, en el culto a Baal existía un clan de sacerdotisas, mujeres bellas, las chicas más lindas eran escogidas para ser sacerdotisas, porque era un honor ser sacerdotisa de Baal. Era escogida y entonces ella era como sacerdotisa privilegiada en la sociedad de sus días y su familia era, por supuesto, atendida con privilegios. Así que ser una sacerdotisa era un gran honor, pero implicaba que en el culto a Baal ella tenía que prestarse para tener sexo con los hombres que venían a adorar a Baal. En realidad eran prostitutas, sin sueldo. El sueldo se lo daba el rey. Ok, este tipo de mujeres bellas fueron las que atrajeron a los varones hebreos. ¿Quién dio el consejo? Balaam. ¿Quién lo puso en práctica? Balac. Ok, entonces, ¿qué era lo que enseñaba Balaam? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya. Claro, si están en un culto, en una fiesta, una gran fiesta que duraba semanas, entonces, por supuesto, todos los animales que eran matados para comer eran sacrificados en honor a los dioses paganos, los sacrificados a los ídolos. Y luego venía la bebida y lo demás. Entonces, aquí está en Números 25 exactamente lo que ocurrió. Así que Balaam, por amor al dinero, por amor al poder, a la grandeza, el profeta de Dios traicionó su cometido. Y él mismo indujo al pueblo a esa perversión. Aquí corresponde perfectamente al periodo profético, porque la iglesia, llamada a sostener los principios de la verdad puros, hizo alianza ilícita con los reyes de la tierra y por el amor a la popularidad, a la grandeza y al poder, dejaron a un lado los principios de la verdad y empezaron a adoptar prácticas paganas totalmente. Por ejemplo, la Navidad. ¿Saben ustedes cómo se establece el 25 de diciembre como día de Navidad? Eso es. En el solsticio de invierno, que ocurre el 21 de diciembre, se creía que el dios de las tinieblas le daba muerte al dios sol, porque era el día más corto de todo el año. Ok, el 21 de diciembre se conoce como el solsticio de invierno. Winter solstice. Ok, porque es el día más corto de todo el año y la noche más larga. Para los paganos que adoraban al sol, algunos dicen que Mitra ya estaba allí, es posible, en todo caso era el dios sol. Ellos creían que ese día el dios de las tinieblas mataba al dios sol. Y estaban de luto. Pero 4 días después, el día 25 de diciembre, era posible observar que la luz, el día empezaba a avanzar otra vez. Porque antes venía el día haciéndose corto, hasta que llegaba ese momento. Bueno, se murió el sol. Ahora, el día 25, como otra vez se ve que empieza a avanzar la luz un poquito más,
ellos decían, ha nacido o ha resucitado el dios Mitra o el dios Sol. Y tenían entonces una gran celebración. Bueno, había intercambio de regalos. Habían comilonas de todo tipo, los mejores vestidos, las mejores comidas y intercambio de regalos porque el dios Sol ha resucitado o ha nacido. Habían las dos formas. Cuando en este periodo precisamente de Pérgamo, del 313, los paganos empezaron a venir a la iglesia porque era ahora una religión popular. Y venían por millares. Bueno, la iglesia católica, en lugar de adoctrinarlos y de enseñarles, cuando ellos vieron que esta gente celebraba el culto a Mitra o al Sol el 25 de diciembre, le dijeron, escuchen, el Sol no es Dios. El verdadero Dios Sol es Cristo. Y Él fue el que nació el 25 de diciembre. Así que vamos a celebrar, pero no en nombre de Mitra o del Dios Sol, sino en nombre de Cristo. Y apareció la Navidad. Así comenzó literalmente, hermanos, la celebración de la Navidad. Un culto pagano, idéntico, intercambio de regalos, las mejores comidas, los mejores dulces, los mejores vestidos. Pero en lugar de Mitra o del Dios Sol, Cristo. Esto lo menciono para hacer ver cómo surge el paganismo dentro de la iglesia. Lo que ocurrió, a comer lo sacrificado a los ídolos y adorar ídolos. Así apareció. Lamentablemente se empiezan a desarrollar una cantidad de prácticas, empiezan a establecerse las vírgenes y los santos como mediadores entre Dios y el hombre, empieza a practicarse. El bautismo de los niños fue más tarde, no tan temprano. Anyway, muchas de las prácticas paganas del catolicismo tienen su origen en este tiempo. Y es en este periodo cuando se establece el domingo como día de reposo. Y el domingo es el día del sol. Ok, por eso Dios habla aquí de Balac y de Balaam. Balac, el mundo, asociado con el profeta Constantino y la iglesia. Exactamente. Bien, continuamos. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los gnósticos. Muy bien, hermano. Sí, era una secta gnóstica con sus creencias particulares, ya las vimos. Muy bien, todavía aquí seguían existiendo los gnósticos y ellos siguieron existiendo por largo tiempo, todavía existen de hecho. Ok, la espada de mi boca. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay. La Biblia misma nos define que la espada de dos filos es la palabra de Dios. Y cuando sale de la boca de Cristo, se refiere a su palabra, la palabra de Cristo, que tiene poder. De hecho, ¿saben ustedes quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Amén. Esos son los dos testigos. La palabra de Dios. Ahora, se dice que esos dos testigos tienen poder para traer hambruna sobre la tierra, tienen poder para traer plagas, tienen poder para todos. En realidad es la palabra de Dios la que tiene poder. La espada de dos filos es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Cristo. Y el Señor sentencia, si no te arrepientes, yo con mi palabra te voy a sentenciar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del
Ok. Esta es la promesa a la iglesia. Ok. Esa piedrecita blanca, primero la daré a comer del maná escondido. El maná es pan del cielo. Hay gente que asevera que el maná ha caído en ciertos lugares en momentos de crisis, pero no tenemos pruebas concluyentes de eso. Pero es posible. O sea, si hay una iglesia en crisis y están muriendo de hambre, pueden clamar y el Señor puede hacer el milagro. Anyway, pero el caso es que le daré a comer del maná escondido, le daré a comer del pan del cielo, el pan de vida. ¿Y cuál es el pan vivo que descendió del cielo? Amén, así es. Pero dice, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Una de las costumbres antiguas comunes era que los miembros de un jurado usaban una piedra blanca y otra negra para absolver o para condenar. Todo lo que puede decirse con razonable certeza es de que Juan sin duda se refiere a alguna ceremonia que implicaba el conferir un presente o rendir un honor especial. Ok. Los cristianos en Pérgamo muchas veces eran juzgados de esa manera. Entonces, los jueces tenían dos piedras, una blanca y una negra, una piedra blanca y una negra. Si ponían en la balanza del juicio una piedra negra, condenado. Si ponían una blanca, era absuelto. Y los cristianos siempre vieron piedras negras, condenados a muerte. Los cristianos fieles, sí, los fieles cristianos. En Pérgamo siempre vieron piedras negras, condenados a muerte. Pero el Señor le hace la promesa, no te preocupes. Conmigo tú vas a ver una piedra blanca, absuelto, liberado, salvado para siempre. Porque el problema es que el juez del universo ahora va a determinar tu futuro eterno, tu suerte eterna. Y él promete a los que son fieles, yo voy a colocar una piedrecita blanca, te voy a dar a ti una piedra blanca con un nombre nuevo. De manera que eres absuelto, eres libre por la eternidad. Esto es lo maravilloso de la promesa del Señor. Bien, como hemos dicho siempre, esta profecía se aplica localmente a la iglesia que había en Pérgamo, se aplica en el tiempo de Pérgamo del 313 al 538, el periodo de Pérgamo, y se aplica también en forma global para las iglesias. Nosotros podemos pasar por un periodo semejante a la experiencia de Pérgamo. Hermano Antonio. Eso es precisamente lo que estaba pensando ahorita, hermano. ¿Y cómo es que podemos saber que estamos cayendo en esta situación? Bien, examinémonos con cuidado. A ver, si estamos buscando la alabanza del mundo y estamos poniendo a un lado los principios de la verdad para ganar el favor del mundo, puede ser que estemos fornicando como los israelitas con las hijas de Moab, al pisotear la verdad. Y como fieles también podemos atravesar por momentos difíciles en que, bueno, se nos ponga a prueba. Esa parte del juicio es poco difícil que ocurra. Hermanos, es interesante, Pablo dice en el libro de los Hechos que cuando los cristianos eran atrapados por él, él daba su voto. Y en griego es, yo echaba la piedra. Es interesante. Era la forma de sentenciar. Claro, como si leemos, él echaba la piedra. ¿Qué es esto de echar la piedra? ¿Será que le tiraba la piedra? Por eso se traduce, para que lo entendamos mejor, daba mi voto. Pero se hacía con una piedra negra. La blanca era salvación, liberación. Mientras que la negra era muerte. Ok, bien. Sí, el punto es eso. Como iglesia ahora podemos atravesar tiempos parecidos. No idénticos, por supuesto, pero sí parecidos que se asemejen a esa circunstancia. Pero la gran promesa de Dios, hermanos, es a los fieles.
a los que amamos a Dios, a los que abrazamos de corazón esta verdad, el Señor, cuando Él decida tu suerte, te va a dar una piedrecita blanca, que significa salvación. Que el Señor nos bendiga para recibir esa piedrecita. Amén. Bueno, vamos a orar para cerrar el servicio, para cerrar el estudio. Oramos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de conocer el significado de la palabra profética. Y te rogamos, Señor, que podamos permanecer como iglesia firmes y fieles en medio de las tentaciones de las mujeres adoradoras de Baal de este tiempo, de las moabitas. Sabemos que el mundo nos atrae, que el mundo nos invita, como aquellas mujeres, a cometer fornicación espiritual, pero te rogamos que por tu espíritu, por tu gracia, nos mantengas firmes y fieles, apegados de todo corazón a tu verdad, nunca cediendo a ese mundo. Quédate con nosotros el resto de este día y bendícenos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.